Hola chicos. Hola, profe. Estamos. ¿Seguimos? Sí, yo estoy, no sé los demás. Bueno. A ver. Ahí estamos. Estamos solidificando una aleación. Recién estábamos más dentro del equilibrio, permitíamos que el sistema fuera alcanzando sus sucesivos estados de equilibrio en cuanto a temperatura, en cuanto a distribución de solutos, en cuanto a difusión. Ahora vamos a ver lo que ocurre un poco en forma real. Profe, ¿Sí? ponga a grabar. Ah, ok. Ahí pongo. Grabar. Ahí estamos, gracias. Entonces, esto es lo que ocurría en el estado de equilibrio. Tenemos una determinada composición que va cambiando con el tiempo en el sólido y tenemos una composición que va cambiando con el tiempo en el líquido. Un aspecto importante que quiero que se fijen acá, en los diagramas de equilibrio en general, ¿cómo empieza a solidificar el material? Empieza a solidificar más puro. Y los aliantes los va empujando hacia el líquido. Entonces, los va segregando. Entonces, la parte final de la solidificación va a tener mayor cantidad de aliante que la parte inicial. La parte inicial va a ser metal más puro. No solamente eso, sino que la temperatura de fusión del material en la etapa final va a ser más baja. Ven que si seguimos la línea de equilibrio, a medida que más soluto tenemos, más baja es la temperatura de fusión. Entonces, muchos metales en bordes de grano, en las etapas finales de la solidificación, el material se funde a temperatura más baja. Entonces, por ahí un material está sometido, una pieza metálica está sometida a temperatura y bordes de grano que están más segregados son los que primero se empiezan a licuar por problemas de fusión. ¿Se entiende? Bien. Y el otro punto es que, claro, en el sólido empieza a solidificar con una composición, pero en el sólido, dentro del sólido no hay tanta difusión como dentro de un líquido. Dentro de un sólido cristalino hay que esperar a cada átomo tener una vacancia por ahí para poder ir saltando y moviéndose, o un intersticial por ahí se mueve con un poquito más de rapidez, pero el material no se homogeneiza en el mismo instante en el que va solidificando. Por ahí, una pieza en un molde de fundición tarda unos minutos o puede tardar 2 horas en terminar de solidificarse. En ese tiempo de minutos, de horas, la difusión es prácticamente nula. La difusión lleva varios días para que se difunda y se empareje el material adentro. Entonces, realmente, el material empieza a solidificar con una composición, una concentración muy baja, y esa concentración, a medida que va creciendo el grano, se va haciendo cada vez más grande hacia la periferia, ¿verdad?
Y en el lado del líquido, la difusión que hay, si bien en el líquido la difusión es mayor que en el estado sólido, pero de todas maneras tampoco le damos tiempo a que ese frente de solidificación homogeneice. No hay corrientes convectivas dentro del líquido que me vayan homogeneizando la composición. Entonces, todo ese material B, el aleante B, que se va acumulando en el líquido en el frente de solidificación, realmente queda más acumulado con una composición mayor ahí en esa interfaz. Entonces, esto me hace ver que realmente tenemos en el estado, no estamos siguiendo las líneas del sistema de equilibrio, sino estamos siguiendo líneas fuera del equilibrio del sistema, ¿verdad? Entra menos soluto B en el sólido y el líquido se enriquece más en B que lo que correspondería. ¿Ah? Entonces esta sería la composición del sólido y la composición del líquido remanente más enriquecida sobre todo en la interfaz sólido-líquido. Y cuando el proceso de solidificación finaliza, la parte final de la solidificación, vamos a tener mayor cantidad de soluto, en este caso lo llamamos B, más acumulado en esa parte final de la solidificación, y vamos a tener todo un gradiente de concentraciones dentro del sólido. Al final, si sumamos todo, vamos a tener la composición nominal, porque el material nada se pierde. Está todo el material, todo el A y todo el B que teníamos en la aleación, está ahí, sigue estando ahí, pero distribuido en forma no homogénea. Y han solidificado fuera del estado de equilibrio. Ahí, por ejemplo, en la etapa final de la solidificación vamos a tener una composición no dada, realmente la composición que tendríamos que tener acá por el equilibrio, a ver si lo puedo marcar con el rotulador, es esta isoterma, bueno, me sale medio torcida la línea, esta isoterma, ¿ve? Acá atravesando la línea solidus, esta isoterma me marca la composición del sólido de equilibrio vendría a ser esta, y la composición del líquido del equilibrio vendría a ser esta. Entonces, esto es de equilibrio, pero como seguimos líneas fuera del equilibrio, la concentración real que podemos tener de segregado puede ser aún mayor que lo que me marca el diagrama de equilibrio, y la temperatura de ese material en esa parte final funde a una temperatura más baja que lo que debería, ¿verdad? ¿No? Entonces, la redistribución del soluto en la solidificación de aleaciones dependiendo de la velocidad de enfriamiento. Hay dos tipos de solidificación. Si la solidificación es extremadamente lenta, entonces van cambios infinitesimales en el estado de equilibrio, seguimos el diagrama de equilibrio o diagrama de fase, equilibrio termodinámico. Pero en la práctica esto es prácticamente imposible. La velocidad de enfriamiento es mucho mayor que la velocidad ideal para alcanzar que todo el sistema mantenga su estado de equilibrio. Y por eso se produce una distribución no homogénea del soluto en el sólido. Esto es lo que se conoce como segregación. Ahí tenemos un diagrama de equilibrio de A, B. Digamos, si nosotros tenemos A puro, tenemos una única temperatura de fusión, entonces
en un sistema de esas características, la temperatura del sistema se va enfriando, alcanza esta única temperatura de fusión y ahí se mantiene estable hasta que termina de solidificar y luego sigue bajando. Pero en una aleación va cambiando la composición, entonces no mantiene una única temperatura, la temperatura va cambiando la pendiente en el caso de la solidificación, y después se continúa enfriando el sistema. Pero las aleaciones tienen un rango de temperatura de fusión. Los metales puros, como el A en este caso, o el B, tienen una única temperatura de fusión, no tienen un rango de fusión como tienen las aleaciones. Y en las aleaciones, estas aleaciones centrales, tienen un rango de fusión más amplio que las aleaciones en los extremos, que tienen un rango de fusión más estrecho. ¿Se ve? Arriba tenemos líquido, abajo tenemos el sólido, y acá, entre medio, tenemos líquido más sólido en un estado pastoso. ¿Sí? Porque tenemos coexistencia de líquido y sólido ahí entre la línea líquidos y la sólido. La segregación de solutos genera en las regiones solidificadas al final zonas de menor punto de fusión que el esperado para la aleación. Esto lo vimos recién en el diagrama. Esto es peligroso si se hacen tratamientos térmicos posteriores porque ciertos lugares pueden llegar al punto de fusión, pueden fundirse bordes de grano, se pueden llegar a fundir en el centro de la pieza. Esta segregación puede reducirse mediante un tratamiento de homogeneización. Para homogeneizar tenemos que aumentar la difusión. Para aumentar la velocidad de difusión tenemos que aumentar la temperatura. Tenemos que meterlo en un horno a que difunda. Pero esas difusiones son muy lentas. Entonces por ahí tenemos que tener varios días la pieza en un horno. Son tratamientos muy caros, son muy difíciles de realizar estos tratamientos para emparejar la composición dentro del material. Entonces, salvo en casos muy especiales, este tratamiento no se realiza, no se lleva a cabo, y uno tiene que saber que dentro de una misma aleación puedo tener ciertas inhomogeneidades por la naturaleza de esta solidificación, ¿verdad? Que hay segregaciones. La variación en la composición de una estructura segregada entre el centro del grano y el borde del grano depende de la velocidad del enfriamiento, de la separación entre las curvas sólidos y líquidos, o sea, el rango pastoso que tenga, y la composición inicial de la aleación. De lo anterior se deduce que el gradiente de concentración crece con la velocidad de solidificación y con el aumento de separación entre curvas sólidos y líquidos. O sea, vamos a tener más diferencia de concentración. Cuando la velocidad es muy rápida, vamos a tener más segregación, y cuando el rango pastoso sea más amplio, ¿verdad? La distancia entre las líneas sólido y líquido es más amplio, ahí vamos a tener más segregación también, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Aquí tenemos esquemáticamente la primera parte del metal que solidifica con una composición C1, que es el metal A más puro, digamos, y a medida que va avanzando esa solidificación, va creciendo el grano, entonces vamos encontrando composiciones mayores, más segregadas hacia el exterior. Si una protuberancia crece en la interfase sólido-líquido, esta encontrará un líquido sobreenfriado en esas características y va a tender a crecer aún más, produciéndose así el crecimiento inestable del sólido, esto es el crecimiento dendrítico.
El avance máximo de la protuberancia corresponde a la longitud de la zona de sobreenfriamiento constitucional, la cual normalmente puede variar entre 0,1 milímetro y 1 milímetro. Si esta zona es muy pequeña, se produce un crecimiento del tipo celular, con bordes entre las células más ricos en soluto que la región central. Estos bordes van a quedar destacados cuando se ataque con un ácido, se revela la microestructura de una superficie pulida para verlo al microscopio, ¿verdad? La zona de sobreenfriamiento constitucional, ¿a qué llamamos sobreenfriamiento constitucional? Ese no se lo he explicado por ahí en detalle. Pero básicamente, ustedes tienen explicaciones, tienen un par de videitos ahí con la explicación del sobreenfriamiento constitucional. Pero básicamente, como estamos acumulando soluto en el frente de solidificación, en la interfaz sólido-líquido, ahí vamos a tener una mayor composición de soluto. Y mayor composición de soluto, según la curva del equilibrio, me corresponde menor temperatura. Entonces, el material que solidifica va a ver una mayor concentración de soluto, una menor temperatura. Ese es lo que se llama el sobreenfriamiento constitucional, porque depende de la constitución de la aleación, de los aliantes que tenga la aleación. Este sobreenfriamiento constitucional crece con las siguientes condiciones de solidificación. Cuando el gradiente de temperatura disminuye, cuando la velocidad de solidificación, que vamos a llamar con la letra R, aumenta, cuando solidifica más rápido, digamos, cuando nos alejamos del equilibrio, o cuando el contenido de soluto en la aleación aumenta, cuando tenemos más cantidad de aleantes. Aquí estamos graficando la concentración del soluto en función de el gradiente de temperatura sobre la raíz cuadrada de la velocidad de solidificación. Entonces, veamos, cuando tenemos poco soluto, el soluto es prácticamente cero, tenemos el material prácticamente puro, los metales tienen tendencia a crecer según un frente plano. En la medida que nosotros aumentamos, que haya cada vez más aliantes en el material, que tengamos cada vez más una diferencia más grande entre sólidos y líquidos, el crecimiento del sólido va a cambiar de plano a celular y a celular a dendrítico, terminando en equiaxial dendrítico. Y con el gradiente de temperatura, cuanto mayor sea el gradiente de temperatura, gradiente positivo de temperatura, más plano va a ser el frente. Pero cuanto menos pendiente tenga el gradiente de temperatura, la temperatura del equilibrio de composición va a estar por debajo. Entonces ahí va a haber más subenfriamiento constitucional, entonces se van a producir frentes celulares y dendríticos. Lo mismo con la velocidad de avance del frente de solidificación, ¿verdad? Cuanto mayor es la velocidad de avance del frente de solidificación, como esto está dividido acá, cuando solidifica más rápido, tenemos tendencia a solidificar con frente dendrítico. Y cuando solidifica más lento dentro del equilibrio, tiende a solidificar en frente
plano. Ahí tenemos incrementando el subenfriamiento constitucional, el subenfriamiento, en general el gradiente negativo de temperatura en el frente de solidificación, ¿verdad? Con un gradiente de temperatura más grande que lo que tenemos en el diagrama del equilibrio, nos da un frente de solidificación plano. En la medida que el gradiente de temperatura va bajando, se va haciendo, cada vez cambia, tiene menos pendiente el gradiente de temperatura, entonces ahí tenemos la posibilidad de solidificar con frente dendrítico, ¿verdad? Relación entre el grado de subenfriamiento y la morfología de la interfaz. Ahí tenemos distintos gradientes de temperatura. La temperatura en función de la distancia del frente de solidificación. Acá tenemos el frente de solidificación, hacia la izquierda está el sólido, hacia la derecha está el líquido. Cuando el gradiente de temperatura en la interfaz es mayor que los cambios de temperatura del diagrama de equilibrio, entonces el frente de solidificación es más bien plano. Y en la medida que el gradiente de temperatura va cambiando, va permitiendo que haya mayor sobreenfriamiento en el frente de solidificación y va cambiando el frente de solidificación a celular y luego a dendrítico. Esto es un poco los gráficos que veíamos recién. Esta es la dendrita, el ejemplo de la dendrita. Fíjense, en este gráfico tenemos en el lado de la izquierda el material sólido. Acá tenemos la interfaz entre el sólido y el líquido y, digamos, esta vendría a ser, en el diagrama de equilibrio, esta vendría a ser la temperatura solidus. Y acá vendría a estar la temperatura liquidus. Este rango entre la temperatura solidus y la temperatura liquidus es el rango pastoso donde están coexistiendo las dendritas sólidas con el metal líquido, ¿verdad? Y acá tenemos un gradiente de temperatura negativo por el sobreenfriamiento o el subenfriamiento constitucional. Esta distancia puede ser de unas décimas a unos pocos milímetros. Esta es la zona del líquido subenfriado que permite el crecimiento dendrítico. Y acá tenemos, cuando la temperatura esta es la temperatura, se me perdió el cursor acá, disculpen, acá está. Acá está. La temperatura de solidificación liquidus vendría a ser, esta es la curva, la temperatura que corresponde, el rango de temperatura que me marca el liquidus, con la distancia. De la izquierda es el sólido. Y este negro vendría a ser el gradiente de temperatura real del sistema. Entonces acá hay una diferencia de temperatura entre el gradiente real del sistema y el gradiente del equilibrio que me produce ese subenfriamiento constitucional. Me ocasiona que se enfríe el material en esos milímetros o en esas fracciones de milímetros donde está solidificando.
un frente plano de crecimiento no dendrítico, hay nucleación y crecimiento de grano bajo condiciones de estabilidad, una velocidad de enfriamiento infinitamente lenta, un sistema que está termodinámicamente en el equilibrio, que se mantiene en estado, va cambiando muy lentamente. Pero en la mayoría de los casos comerciales, estamos hablando de frentes no planos de crecimiento, estamos hablando de crecimiento dendrítico. Que este crecimiento dendrítico se da bajo condiciones de inestabilidad. La velocidad de solidificación no es la del equilibrio termodinámico, sino es mucho más rápida. En una aleación tenemos no un aleante, sino también tenemos otras impurezas, tenemos varios componentes en una solidificación real de un metal que todas me van afectando las propiedades del metal. Ahí tenemos macroestructuras. Son todas macroestructuras medias raras, ¿no? En este caso de la izquierda es un cordón de soldadura, ya van a ver soldadura dentro de un rato, pero básicamente tienen un metal, ven, estos son los granos del metal que están soldando. Están soldando, supóngase, una reja, y estos son los granos del metal de la reja. El cordón de soldadura, acá se fundió el material, el cordón de soldadura es todo este ancho, y han crecido los granos en función cómo se fue enfriando la soldadura. Ustedes van avanzando, esta soldadura tiene un sentido de avance desde arriba hacia abajo. Entonces los granos columnares van siguiendo ese sentido de avance, ¿verdad? Se van enfriando en granos columnares según ese sentido de avance. Desde los costados hacia el centro, ¿ven? Los costados acá, las paredes del recipiente vendrían a ser el mismo metal que estamos soldando, ¿eh? Y el metal se cuela, se solidifica dentro de un cordón de soldadura que es como una fundición chiquita, digamos. En este caso del medio tenemos la fabricación de un tubo fabricado mediante fundición centrífuga, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura dada por un enfriamiento más rápido en el lado exterior, donde está la coquilla, que le da forma al tubo, y la parte más segregada es la parte interna, la parte última que ha solidificado. Y en el caso de la derecha, estamos hablando de un álabes de turbina. Acá en los álabes de turbina, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones que necesitamos grano fino para aumentar resistencia y mejorar tenacidad, el álabes de turbina está sometido a elevadas temperaturas, entonces sufre un fenómeno de creep. Para evitar el fenómeno de creep hay que evitar borde de grano, entonces una estructura bastante, o de granos bien gruesos, de granos direccionados a lo largo, se intenta que solidifiquen a lo largo de la pieza, o por ahí fabricar un monocristal, un único cristal sin tener bordes de grano. Acá tenemos defectos de solidificación producidos porque el material empieza a solidificar en la parte de la pared, ¿ven? En la parte de la pared se producen los granos más finos, los granos con mejores propiedades, los granos más puros, con menos cantidad de aleantes, con menos segregaciones. Pero en la etapa final de la solidificación en el centro de la pieza es donde se acumulan todas las segregaciones, todas las impurezas que tiene el material que no ingresaron en la solidificación de la primera parte, y finalmente tenemos un rechupe dado por el cambio de volumen del metal que pasó de líquido a sólido. Entonces, la parte final de la solidificación está aquí arriba al medio.
Mediante el estudio de ver cómo solidifican los materiales, nosotros podemos llegar a ver cómo se producen estos defectos. Hay defectos, ciertos defectos macroscópicos, como pueden ser los rechupes, así como lo vimos recién, pueden producirse dentro de la misma pieza en zonas bastante gruesas, en zonas de mayor espesor dentro de la misma pieza. Estos defectos macroscópicos aparecen debido al control inadecuado durante la solidificación de los metales, inadecuada realización de tratamientos térmicos de las piezas, o se ha aplicado algún esfuerzo a la pieza, se la sacó antes de tiempo del molde, entonces todavía tenía partes líquidas adentro, entonces eso provocó rupturas internas, o un mal diseño de las piezas mecánicas, o una mala selección de los materiales, demasiadas impurezas, no era la aleación apropiada, son aleaciones más sensibles a fisurar, por ahí aparecen grietas. Hay aleaciones de una composición química que son más susceptibles de fisurar que otras. Y pueden aparecer también poros dados por impureza o por la presencia de aire que no se puede escapar durante el proceso de solidificación. Defectos en fundición, podemos llegar a tener un llenado incompleto cuando la temperatura del metal líquido de la cuchara no es lo suficiente, entonces no alcanza a llenar el material, solidifica antes de terminar de llenar todo el recipiente. No tiene la fluidez necesaria como para llenar todo el recipiente, entonces me aparecen esas faltas de material. Podemos tener también este tipo de juntas frías que se llaman, el material que viene entrando a la pieza hace este camino y hace este otro camino. Y finalmente se encuentra en este sitio intermedio y si nos han quedado óxidos, han ingresado laminillos de óxido en el metal líquido, cuando se juntan estas dos partes puede ser que no se unan totalmente, entonces me queda ahí un defecto, una falta de resistencia del material porque no tiene la continuidad metálica del resto de la pieza. Se pueden formar algunas esferas algunas burbujas de material, los rechupes o cavidades de contracción, microporosidades. Microporosidades estas se producen porque son como micro rechupes entre las dendritas. Cuando el material viene solidificando, entre una dendrita y otra vamos a tener también zonas de mucha segregación de aleante. Y en esa zona el material va a quedar más débil. Cuando enfría, contractura todo el material y esas pequeñas zonas se pueden abrir. Lo mismo pueden ocurrir grietas en algunas secciones del material, fisuración en caliente, por desgarramiento. Podemos tener sopladuras cuando ingresa algo de aire o hay alguna sustancia interior que por el calor de la fundición del metal líquido que se mete, se volatiliza, entonces eso me produce una burbuja. La forma de evitar estos defectos es ponerle respiradores para que estas burbujas puedan escapar. Puntos de alfiler son también pequeños poritos en la pared. Podemos tener desmoronamiento de arena en el molde, entonces eso me da malformaciones en la pieza, o algunas costras producidas por óxidos del material. El metal líquido caliente en contacto con el aire puede formar algunos óxidos que quedan adentro, o puede mezclarse con arena y formar ese tipo de costras. Puede penetrar parte del material en la arena que no está bien compactada, o podemos tener un ensamble de los moldes cuando no lo hacemos con una placa modelo, por ejemplo, que pueden encajar, que tenemos
los pernos para posicionarlo en el lugar apropiado, nos puede quedar desplazado una mitad respecto de la otra y nos queda ese tipo de defecto. Lo mismo, a veces podemos tener un hoyo en el interior para una zona hueca, pero cuando no está bien fijado, la misma presión hidrostática del metal líquido lo empuja y lo hace flotar dentro del metal líquido, entonces se produce esta diferencia de espesor entre la parte de arriba y la parte de abajo. No queda bien posicionado en el centro porque se movió por la presión hidrostática del metal. O también pueden aparecer grietas en el molde de arena, sobre todo cuando no está bien compactado. Acá tenemos una pieza real que tiene, ven en la parte más gruesa, esto, no sé, yo me imagino un espesor más fino hacia arriba, un espesor hacia los costados, pero la parte de la masa de más espesor se encuentra casualmente en esta zona, en este encuentro. Y esta parte es la parte más caliente de la pieza. Entonces esta parte más caliente es la última en solidificar. Entonces el rechupe final puede quedar en esta parte y ahí puede haber algún defecto. Si lo vemos a esa misma pieza con mayor aumento, ese defecto que se ve adentro, con una lupa, algo para ampliar, vemos este tipo de estructuras que son básicamente las estructuras dendríticas que han ocurrido durante el proceso de solidificación. Cuando aparecen este tipo de superficie en un análisis de falla, por ejemplo, vemos una pieza que se rompió y tiene la superficie de esta característica, lo más probable es que allí haya habido algún debilitamiento del material por un mal proceso de fundición, porque se produjo un rechupe o algún problema vinculado con la solidificación. Una vez que se vacía el metal fundido en el molde, se solidifica y enfría. Durante este proceso ocurren una serie de eventos que influyen en el tamaño, forma, uniformidad y composición química de los granos. Y esto nos va a afectar notablemente las propiedades mecánicas del material. No va a ser lo mismo una pieza que tenga granos gruesos que una pieza que tenga granos finos, por más que tenga la composición química. Núcleo, los metales comienzan a solidificar en agrupaciones cristalinas dentro del líquido. La velocidad de nucleación, V sub n, es la cantidad de núcleos que se forman por unidad de tiempo en una unidad de volumen de una masa líquida. Y la velocidad de cristalización o velocidad de crecimiento, Vc, esos núcleos empiezan a crecer hasta que se topan con los granos vecinos. Entonces, si hay una gran velocidad de nucleación, los granos esos crecen poco porque hay muchos núcleos, entonces tenemos tamaño de grano fino, exactamente fino. Y si se forman muy poquitos núcleos, esos núcleos pueden crecer muy grandes y el tamaño de grano entonces va a ser más vasto. Ahí tenemos velocidad de nucleación, velocidad de cristalización. Tenemos primero la zona 1, la zona chill. Ahí tenemos granos equiaxiados finos. Los primeros cristales que solidifican hemos visto que son el metal más puro, con menos aleantes. Solidifica muy rápido en contacto con la pared del recipiente, entonces se produce granos finos y equiaxiados. Después, esos granos comienzan a crecer como el sentido de extracción calórica, es el sentido opuesto al crecimiento de los granos, pero la dirección es la misma. Entonces crecen granos columnares.
así de la derecha hacia la izquierda en este caso, o de abajo hacia arriba, o desde la izquierda hacia la derecha en este caso. Y en el frente, estos granos columnares van acumulando todas las segregaciones de aliantes e impurezas que finalmente se van a concentrar en la zona final y que me van a producir una nueva zona equiaxiada en el caso de las aleaciones, ¿verdad? Si la velocidad de nucleación entonces es chiquita, crecen mucho, se forman pocos granos de tamaño grande. Por el contrario, si la velocidad de nucleación es muy grande, se forman muchísimos núcleos, muchísimos granos, que no pueden desarrollarse tanto, entonces tenemos un tamaño de grano chico. Con un subenfriamiento, el metal solidifica a una temperatura menor a la fusión y esto aumenta la velocidad de nucleación. Cuando yo aumento el subenfriamiento, aumento la nucleación y afino el tamaño de grano. Ahí tenemos la formación de algunos cristales con un crecimiento no planar, un crecimiento dendrítico. A la izquierda, esos embriones están creciendo hasta que finalmente terminan siendo los granos del metal. Las variables del proceso se subdividen en las que caracterizan al metal y las que caracterizan al molde. En el metal, las variables son la composición, si es más puro o es más aliado, si los aliantes me generan una gran zona pastosa o una pequeña zona pastosa. Depende de la temperatura de colada. Yo en general necesito una temperatura de colada bastante alta para que el material fluya bien. Pero cuanto mayor es la temperatura de colada, más caliente está el metal líquido, es más peligroso porque se oxida con mayor facilidad con el aire, pueden ingresar burbujas a la fundición y puedo provocar defectos. Entonces, es bueno que esté sobrecalentado, pero no tan bueno tampoco. O sea, no hay que excedernos con la temperatura de colada. Después, el movimiento para entrar al molde, esto ya vamos a analizarlo un poco más en detalle, toda la turbulencia de ese líquido cuando ingresa dentro del molde, que puede provocar defectos también. Las propiedades cristalográficas que tenga el material, si es cúbica central en las caras, cúbica central en el cuerpo, va a tener propiedades diferentes, y las propiedades térmicas de ese metal. Y entre las que caracterizan al molde están las propiedades térmicas del molde. No es lo mismo tener un molde de arena o tener un molde metálico. La temperatura que tiene el molde y la geometría de ese molde, cómo es la geometría de la pieza, si tiene zonas de mayor espesor, de menor espesor, partes combinadas, etc. Todo eso me va a afectar, van a ser variables que me afectan a la calidad de la fundición. Aquí tenemos lo que les comentaba recién de metales puros. Tenemos un metal puro, por ejemplo el A, de la aleación que veíamos recién. El metal está sobrecalentado, líquido, lo dejamos enfriar, enfría, hasta que llega un momento donde se mantiene estable la temperatura en función del tiempo, mantiene una temperatura constante porque es un metal puro. Una vez que solidificó todo el metal, ahí continúa disminuyendo la temperatura. En el caso de las aleaciones no tenemos la misma temperatura de transformación, sino que, como habíamos visto recién, tenemos todo un rango. Esto para que vean las transformaciones estas termodinámicas, vamos de nuevo a un ejemplo que tenemos en la cocina. El agua. El agua, por ejemplo, la ponemos a calentar en una cacerola y la temperatura del agua de temperatura ambiente sube hasta
donde empieza la ebullición. Mientras está en ebullición mantiene esa temperatura constante. Cuando se terminó todo el agua, cuando se evaporó todo el agua, ahí sigue subiendo la temperatura del recipiente. Entonces, esto es utilizado, por ejemplo, para técnicas de cocina como la que le llaman el baño de María. Para el baño de María, ¿cuál es el objetivo? Mantener una temperatura constante. Mientras el agua está hirviendo, la temperatura se mantiene constante. ¿Ah? Eso es lo que ocurre en esta transformación de fase de un metal puro. ¿Mm? Se mantiene la temperatura constante durante el cambio de fase del líquido a sólido, en este caso. La cantidad de calor absorbido o liberada por el sistema, el calor específico, multiplicada por la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, en un metal puro, cuando se funde un metal puro, solamente un elemento químico, la solidificación ocurre a una determinada temperatura específica. En el caso de las aleaciones, que está compuesta por varios elementos químicos, por dos de entrada, veamos, para simplificar el sistema, la solidificación ocurre en un rango de temperatura llamada zona pastosa, o sea, una mezcla entre el sólido y el líquido, que en el frente de solidificación correspondería a esta zona dendrítica, mezclada, o dendritas sólidas con metal líquido, ¿verdad? Bueno, acá tenemos esquemas de tres estructuras de metales solidificados en un molde cuadrado. De acá arriba a la izquierda, estos dos, este y este, corresponden a un metal puro. Un metal puro, tenemos primero el material en la zona chill, que solidifica muy rápidamente en las paredes del molde, que están fríos, material equiaxiado, ¿sí? Y después crece en forma columnar, porque la extracción calórica es por las paredes del recipiente, entonces crece en forma columnar, y como no hay segregaciones, porque estamos hablando de un metal puro, entonces se encuentran los granos columnares en el centro de la pieza, ¿verdad? Aquí tenemos visto desde arriba, tenemos las cuatro paredes, los granos columnares crecen y se encuentran en las cuatro paredes, y todo alrededor tenemos la zona de enfriamiento rápido o zona chill. En el caso B tenemos aleaciones de solución sólida. Acá vamos a tener una segregación. Entonces, primero se nos va a formar metal más puro en la periferia, en la zona chill, granos finos equiaxiados por la alta extracción calórica de la pared del recipiente. Después viene una zona columnar que va segregando aleante en el centro. Entonces, en la parte central vamos a tener nuevamente granos equiaxiados que van a estar más aliados que el resto de la pieza. O sea, en esta pieza vamos a tener una inhomogeneidad de composición, en esta aleación. En el caso del metal puro, no, es todo metal puro, entonces no tenemos diferencia. Pero hay una diferencia de resistencia mecánica dada por la disposición de los granos. Esto me da una direccionalidad en las propiedades del material. O sea, no es lo mismo la propiedad en todo sentido, ¿no? En el caso de una aleación, vamos a tener segregaciones y vamos a tener una diferencia en composición entre lo del centro y la periferia. Si nosotros este material fundido lo cortamos en cuatro partes o en varias partes, digamos, sacamos una pieza del centro, va a ser distinta de la pieza que sacamos de acá de la esquina. Pero todo en promedio va a ser la aleación que pusimos de entrada, ¿verdad? Y esto son
la solidificación heterogénea por la pared del recipiente. En el caso de que le agreguemos algún material inoculante, entonces estamos agregando superficies sólidas dentro del mismo material. Tienen que ser superficies muy pequeñas que formen parte después de la misma pieza. Entonces eso va a nuclear granos y vamos a afinar el tamaño de grano en una estructura más bien equiaxiada, utilizando agentes inoculantes. En el caso de abajo, el objetivo es diferente al caso de arriba. En el caso de arriba queremos afinar el tamaño de grano para pieza a temperatura ambiente. En el caso de abajo queremos por ahí fabricar un álave de turbina para que esté sometido a alta temperatura al CRIP. Entonces favorecemos el crecimiento de granos así columnares para tener pocos bordes de grano. Acá tenemos cómo se construye, por ejemplo, un diagrama de equilibrio. En el caso del metal A, acá, en este punto, este metal A lo tenemos fundido, solidifica a una temperatura constante. Esta es la temperatura de fusión de A. Y luego se enfría y después, bueno, puede aparecer alguna otra fase acá abajo, ¿verdad? Después vamos a una aleación 2, a la segunda aleación. Esta empieza a solidificar a esta temperatura más baja. Y tenemos todo un rango de temperaturas de fusión a medida que se va enfriando el material, va cambiando la composición, entonces tenemos todo un rango de temperaturas de fusión hasta que llega a la temperatura solidus. ¿Ah? Que ahí todo el material solidifica. Una aleación 3, tenemos la temperatura liquidus, la temperatura solidus, esto es todo el rango pastoso, y después abajo tenemos el otro cambio de fase. Y después tenemos el otro metal puro B. El otro metal puro B también va a solidificar a una temperatura constante, pero más baja que el metal A. Y de esa forma se construye un diagrama de equilibrio, ¿verdad? Ahí tenemos un diagrama de equilibrio cualquiera, genérico, una parte. Por acá está el metal puro, el sólido comienza a solidificar como un metal más puro, digamos, si esta es la composición de la aleación. Solidifica como un material más puro. Entre líneas sólidos y líquidos tenemos la zona pastosa. Entonces, en el frente de solidificación del sólido vamos a tener esa zona pastosa entre liquidus y solidus. Más allá del liquidus, más arriba del líquido, vamos a tener todo líquido. En esta zona pastosa vamos a tener el crecimiento un poco de sólido, un poco de líquido, el sólido en forma de dendritas para un crecimiento dendrítico, rodeado de líquido, y ahí el material está solidificando. Entre la temperatura de líquidos y sólidos, entonces se encuentra en estado pastoso, formado por dendritas columnares. Ahí tenemos la estructura dendrítica, presentan variaciones en composición, segregación y microporosidad. Acá tenemos microporos, acá tenemos distintos colores porque hay segregaciones, hay distintas composiciones químicas por las segregaciones que ocurren durante la solidificación. Bueno, rango de solidificación. Lo que tiene un rango corto de solidificación, en general que favorece más vale el crecimiento plano, del frente de solidificación plano, vendrían a ser metales puros.
aleaciones eutécticas. El eutéctico también es un invariante según las reglas de Gibbs. Entonces, un eutéctico funde a una única temperatura, o solidifica a una única temperatura, igual que un metal puro. Los aceros de bajo carbono, o sea, aleaciones poco aliadas, los cobres comerciales, que en general son bastante puros, aluminios comerciales, 99,5, o sea, con pocos contenidos de aliantes. Aleaciones de aluminio-silicio también son de rango corto por la característica del diagrama de equilibrio, zinc comerciales, estaño comerciales, bronce al silicio y aleaciones cobre-níquel. Las aleaciones cobre-níquel, recuerden este diagrama cobre-níquel, era solubilidad total del cobre en el níquel y del níquel en el cobre. Y el rango de solidificación es bastante estrecho para ese diagrama. Las que tienen un rango amplio, que tienen una gran zona pastosa, son en general aleaciones de aluminio, no las de aluminio más puro, sino otro tipo de aleaciones. Aleaciones de magnesio, de estaño, las de estaño plomo, por ejemplo, latones rojos. El latón, el bronce es aleación de cobre, estaño. El latón es cobre, zinc, o cobre, estaño plomo. Latones amarillos son cobre zinc. Los bronces al plomo, aleaciones níquel-plata, las fundiciones de hierro, todas estas tienen un rango de solidificación pastoso más grande que aquellas de rango corto. ¿Sí? Acá tenemos patrones de solidificación para hierro fundido, una fundición cuadrada de un determinado tamaño, 7 pulgadas, dice acá. Después de 11 minutos de enfriamiento, las dendritas se alcanzan una a otra. O sea, la solidificación empieza ahí arriba a la izquierda, ahí estamos en 8 segundos, las dendritas empiezan a solidificar en la parte de arriba, en la parte de las paredes del recipiente, perdón. Y van creciendo hacia adentro. Necesitamos un tiempo para que la dendrita se toque, pero todavía no ha solidificado todo el material. Para que termine de solidificar todo el material vamos a necesitar como 2 horas. Fíjense, esto es el tiempo, minutos después del vaciado, estamos 102 minutos, 2 horas vendría a ser 120 minutos, ¿no? Y acá tenemos acero de bajo carbono, acero de medio carbono o acero de más alto carbono. Y acá tenemos el molde de arena o molde de metal. En cada caso tenemos molde de arena o molde de metal. El molde de arena es más aislante, entonces demora más la solidificación. Entonces, la capa solidificada, después de un determinado tiempo, es bastante chica, comparada con un molde metálico con una coquilla que extrae el calor más rápidamente y el material solidifica más rápidamente. En este caso, que tenemos muy bajo contenido de carbono, estamos hablando prácticamente de un metal puro, entonces solidifica con un frente o celular o plano correspondiente a los metales puros. En el caso que le vamos agregando un poco más de carbono, vamos a tener el molde de arena, va a solidificar ya con un frente mucho más dendrítico, entonces esas dendritas van encontrando su enfriamiento constitucional enfrente y por eso crecen más allá, pero en cantidad de masa de solidificación es más o menos el mismo que teníamos en el caso del acero de bajo carbono. Y en el caso de moldes metálicos, la extracción calórica es bastante más rápida. Y ahí tenemos una aleación de mayor contenido de carbono. Efecto de las velocidades de enfriamiento. Velocidades de enfriamiento bajas del orden de 100 grados Kelvin por segundo.
Los tiempos locales de solidificación son largos, las estructuras dendríticas en general son más bien gruesas, con grandes espaciados entre los brazos dendríticos. Cuando la velocidad de solidificación aumenta o de enfriamiento aumenta del orden de 10.000 grados Kelvin por segundo, los tiempos locales de solidificación son más cortos, entonces la estructura de esas dendritas es más fina, hay menor espaciado entre los brazos dendríticos. Y velocidades de enfriamiento extremadamente altas, que esto hay que ver de qué manera, yo algo les había comentado en la clase pasada, podemos enfriar muy rápido para que se produzca un cristal amorfo, que no alcance ni acomodarse los átomos en la estructura cristalina, que quede una estructura amorfa como si fuera un vidrio, con velocidades de enfriamiento extremadamente altas, de 1.000.000 a 100 millones de grados Kelvin por segundo, ¿verdad? Las estructuras que obtenemos, el tamaño de grano que obtenemos en las piezas me va a dar las propiedades mecánicas que vamos a obtener en la fundición. En general, cuando disminuye el tamaño del grano, la resistencia del material es mayor, tiene mayor también ductilidad, tenacidad, se reduce la microporosidad, los huecos por contracción entre las dendritas, y se reduce la tendencia a la fisuración o al agrietamiento en caliente. La falta de uniformidad del tamaño del grano y su distribución produce fundiciones con propiedades anisotrópicas. Cuando se hacen los granos de crecimiento columnar, obtenemos propiedades anisotrópicas. No son las mismas haciendo un ensayo de tracción en vertical que en horizontal, por ejemplo, ¿verdad? Cinética de la interfaz sólido-líquido, bueno, estas son relaciones que veíamos recién del gradiente térmico G sobre la velocidad de la interfaz, que podemos producir ese frente dendrítico. De alguna forma, cambiando esta relación G sobre R, podemos cambiar de frente dendrítico a frente celular o a frente plano. Y esas dendritas, en la medida en que provoquemos algún tipo de agitación, podemos llegar a quebrarlas y podemos llegar a producir que esas mismas dendritas quebradas actúen como agentes inoculantes, entonces aparezcan más núcleos y afinamos el tamaño de grano. Entonces, mediante un proceso de deformación durante la solidificación, podemos llegar a afinar el tamaño de las estructuras. Segregaciones hay de distintos tipos. Microsegregaciones con enfriamiento lento, las dendritas son las segregaciones que hay dentro de las dendritas. Las macrosegregaciones son las segregaciones que se producen dentro de una pieza, dentro de un lingote, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Vamos a pasar a ver el lingote, por ejemplo. Esto es un lingote, solidificación en un lingote. Toda la parte exterior es la zona chill, zona chill, ¿dónde está? Zona chill, esta. Enfriamiento rápido en contacto con la pared del molde, grano equiaxiado y grano fino. Después viene una zona columnar, de granos columnares, y ahí se va acumulando en el frente de solidificación de estos granos columnares, vamos empujando todos los aliantes e impurezas. De esos aliantes e impurezas me van a generar distintos tipos de segregación en el centro del lingote. Algunos de estos elementos que hay dentro de un lingote de acero, por ejemplo, tenemos óxidos que suelen ser más pesados y esos se suelen caer al fondo del lingote produciendo este tipo en B inversa, B invertida, que son segregaciones que están en el fondo del lingote. Y algunos otros que flotan
tienden a producir estas segregaciones en B, y finalmente en la parte de arriba vamos a tener el rechupe por la contracción del lingote. Entonces, dentro de un lingote de acero, por más que tengamos una única composición química en cuchara con el metal líquido, dentro del lingote de acero vamos a tener segregaciones. No vamos a tener las mismas propiedades en la cabeza del lingote que en el fondo del lingote, básicamente. Eso, tecnológicamente, las piezas que salen de un lado o del otro van a tener propiedades a veces levemente diferentes, a veces, si tenemos un tornillo sacado de esta cabeza del lingote que ha quedado una parte de rechupe, esa pieza va a quedar debilitada y el servicio se va a romper, ¿verdad? Nucleación heterogénea, este es el caso que agregábamos inoculantes. Estas son las corrientes convectivas que logramos romper las dendritas para que las mismas dendritas actúen de inoculante y afinar el tamaño de grano. Estas partes ya voy un poquito más rápido. Propiedades semisólidas, el comportamiento isotrópico cuando agitábamos el metal líquido, bajaba la viscosidad, entonces eso me facilitaba el llenado del molde, la fluidez dentro del molde en la fundición, aparte que me afina el tamaño de grano. Bueno, estos defectos o la fluidez es otro aspecto importante que me hace que el material llene el molde. Depende principalmente del modo de solidificación antes que la viscosidad. El flujo cesa al ser bloqueado por la cristalización. El material cristaliza, solidifica y ahí se bloquea el flujo de material, cesa el flujo de material. Fluidez, entonces, la propiedad que permite al metal fluir rápidamente a través del molde y llenar la cavidad. Si la fluidez es suficiente, se tendrán defectos tales como falta de llenado, junta frío o pobre definición en la pieza. La fluidez se puede aumentar con el sobrecalentamiento, pero como les dije recién, si sobrecalentamos mucho, podemos tener otros defectos por incorporación de óxidos y burbujas dentro de la pieza. Las aleaciones que tienen amplio rango pastoso, en general tienen menor fluidez que los metales puros. Eso también es importante para tener en cuenta. Esto es un método como para medir la fluidez. Se hace una fundición de una pieza así como en espiral. Entonces, se vierte el metal líquido a una determinada temperatura y hasta donde llega, cuanto más vueltas del metal, más fluido es el material. Entonces, dependiendo del tamaño de la pieza que se obtiene, es la fluidez que podemos ensayar en la pieza. La fluidez es función de las propiedades térmicas del molde, la difusión calórica del material del molde y de las características de la superficie del molde. Es preferible aumentar la fluidez acortando la longitud de los canales de alimentación antes que sobrecalentar el metal. Sobrecalentamiento del metal da lugar a algunas porosidades o aparición de óxidos. La fluidez también puede ser incrementada por aumento de la altura de colada. Bueno, a ver, vamos a poner... No he terminado toda la presentación, pero ya son las 5:24. En cualquier momento va a aparecer el ingeniero Javier Rodríguez, así que vamos a cortar por ahí la presentación esta. Dejo de presentar. No se vayan, no apaguen las computadoras, los celulares.
Tomamos unos 5 minutos de descanso, esperamos que venga el ingeniero Javier Rodríguez. No sé si hay preguntas en el chat, déjenme ver a ver si hay alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Por ahora nada, profe. Esperamos. Bueno, aparte de la clase está grabada, que cuando la tenga, reciba en Drive, veo de pasarla ahí al celular para pasárselas al grupo de WhatsApp. También tienen en el aula virtual algunas filmaciones de este tema que he tomado así de otras universidades, de otras partes del mundo, así en español, que pueden ver el tema. Si no me han entendido bien a mí, pueden revisarlo ahí. Tienen, creo que como 4 filmaciones le he puesto sobre el tema de hoy. Y me han quedado unas imágenes para presentar en la próxima clase. Bueno, vamos al recreo y esperamos al ingeniero Rodríguez. ¿No? Perfecto, profe.